Hola y bienvenidos a un nuevo video de Tier List aquí en Dati Community. El día de hoy vamos a hablar de cuál es el tipo de personalidad que suelen buscar las empresas. Bueno, ya saben que existen puestos de trabajo bastante variantes, hay muchos tipos de empresas, pero hablaremos de esto en un marco más que todo general, espero logren entenderlo. Pero antes que nada vamos con el disclaimer, que es muy importante. Ya, ahora sí, pongamos el contexto de lo que vamos a ver. La pregunta concreta viene a ser: ¿a quién suele buscar una empresa? ¿Cuál es este tipo de personalidad que las empresas tanto buscan? ¿Quién es la personalidad que va a la entrevista y casi siempre le van a decir que sí? Eso es lo que vamos a evaluar el día de hoy. Para esto, las empresas tienen en cuenta varias cosas que vamos a enumerar para poder estar en la misma página. En primer lugar, responsabilidad, que la persona se comprometa y cumpla con lo que se está comprometiendo. Número 2, eficiencia, que la persona haga o que cumpla correctamente con lo que se espera para lo que se está contratando, o sea, que lo haga bien, en pocas palabras. Constancia, que la persona no sea, ¿cómo decirlo? No sé cómo decirlo sin directamente utilizar la misma palabra que es constancia, pero no tanta variabilidad o que pues se salga de lo marco de lo que se está esperando de la persona, que lo haga de manera constante. Espero no haber sido tan redundante. Número 4, lo que es la ética laboral. Cuando hablo de ética laboral me refiero a los valores, que la persona comparta valores con la empresa, o sea, no haga un tema de robo ni nada de este tipo de cositas malas que mucha gente suele hacer. Número 5, lo que es la iniciativa, que aunque la persona a veces no tenga un trabajo específico, o sea, algo no le corresponde hacer, la persona diga, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer. No como explotación laboral, sino como lo que es ayudar a la empresa o incluso a otros compañeros. Iniciativa, ir mejorando, ir implementando más cosas. Y por último, lo que es no problemáticas. La empresa busca de que no seas una persona problemática. A esto me refiero de que hay algunos tipos de personalidad que tienen más tendencia a crear pleito, a crear discusiones, ya sea con otros empleados, con otras personas, o directamente decirte, ¿sabes qué? Vamos a reformular las cosas y vamos a cambiar, vamos, y como que no, la empresa dice no. Tenemos un status quo que mantener, vamos a hacerlo de esta manera. Así que estos son los parámetros que vamos a utilizar para poder hacer este tier list. Solamente decirles algo antes de poder empezar, y es decirte que si tu personalidad no está quedando tan arriba como te gustaría, una disculpa, pero eso es un apartado general, y que si tú quieres estar en un punto más arriba, no es que tengas que cambiar de personalidad, sino que tienes que resaltar o mejorar algunos puntos a tu propia forma de ser en lo que acabo de mencionar. Ya sea con responsabilidad, con el tema de la problemática, aprendiendo como tal a hablar o una buena convergencia, así que por favor no te sientas mal. Con esto en mente, y ahora sí vamos a empezar con este tier list y vamos primero que nada con la clasificación. A ver, el día de hoy tenemos Te necesito en mi empresa, que es como que eso sí o sí la empresa casi siempre los busca y son los primeritos en seleccionar. En sí contratado, que es como que la persona va y lo más probable es de que le digan que sí. Casi seguro que le van a decir que sí. En posiblemente te contrataremos, tenemos a las personas de que dependiendo un par de cositas que ya se van a dar cuenta, le van a decir que sí o le van a decir que no. En analizar a fondo el currículum tenemos a las personas que pues la empresa analiza si sus capacidades van a sustentar sus dificultades. Porque son personalidades que por lo general son muy buenas en algunas cosas, pero muy malas en otras. Y la empresa tiene que ver qué tanto conviene esto. Y nosotros te llamamos, son los tipos de personalidad que por lo general la empresa te ve y te dice como que algo no me cuadra, como que no sé si sí, no, y al final pues no suelen llamarte. O si logras ingresar es o porque eres muy bueno o porque tienes un contacto, lastimosamente. Así que bueno, así lo dejo. Y bueno, el no clasificable ya lo conocen, que es un tipo de personalidad que pues no encaja correctamente en ninguno de estos parámetros porque tiene algo diferente. Y ya van a ver cuál es el no clasificable del día de hoy. Analizaremos a fondo tu currículum, ¿va? Para ya tenerlos en cuenta. A ver, el primero que tengo que poner acá son a los que son un poquito problemáticos, pero que al final pues cumplen correctamente con un montón de situaciones. Que son los usuarios de la función C. ¿Sí? A ISTP, a ESTP y a ESFP. Los tres usuarios de C. A ver, esos tipos de personalidad con respecto a lo que son los trabajos y los empleos, por lo general cuando van a la entrevista de trabajo son personas que pues
tú les muestras el currículum y son personas muy capaces, en realidad. Cuando hacen sus cosas es como que, ven, lo hago bien, soy eficiente, soy funcional, yo te cumplo, te resuelvo y todo lo demás. Pero cuando ya te pones a analizarlos un poquito más a fondo, te vas a dar cuenta de que sí tiene ciertos problemas que las empresas sí terminan notando dentro de cada uno de estos, ¿ah? Miren, por ejemplo, en el caso de no problemáticas, el tema de no causar conflicto entre las demás personas que están en el lugar en el que trabajas, tienes a STP. ¿Por qué? Porque STP suele ser bastante criticón o bastante gracioso, y esto incomoda a veces a algunas personas. Y es como que la persona STP que vas a contratar, a pesar de todo lo que dice, vale la pena para que lo puedas tener ahí. Y te vas a dar cuenta que la mayoría de casos te van a decir si el tipo de verdad ha estudiado, es muy buena persona con lo que es muy buen empleado con lo que hace, es un buen profesional. Pero es muy criticón, sí, pero es tan bueno que tenemos que tenerlo ahí, y muchas veces lo terminan metiendo justamente por eso. Eso me refiero con analizar a fondo el currículum. Igual pasa con ISTP, el tema de lo que es el ambiente laboral también tienen cierto tipo de problema con ello, y por eso pues va aquí. Con SFP pasa exactamente lo mismo, que es ser una persona muy eficiente, pero con ellos lo que falta no es el tema de esa problemática, bueno, aunque sí pasa con algunos, sino es el tema de muchas veces lo que es la constancia, de que son un poco irregulares para poder conseguir metas y objetivos. En algunas metas es como que lo hacen extremadamente rápido, y otras pues sí se demoran un tanto, o por procrastinar o por dejar un poquito de lado las cosas. Es como digo, esas son personalidades que cuando las tienes aquí en lo que es una entrevista para una empresa contratarlos, por lo general se la piensan. Es como que vamos a tener que analizar bien para ver si es que realmente vale la pena esta capacidad que tiene la persona con respecto a con lo que estamos buscando en el empleo correspondiente. Así que aquí tenemos a los tres usuarios de C, a ISTP, a SFP y a ESTP. Me da un poquito de pena, pero también tengo que hablar del ISFP de una vez. Y este lo tenemos que poner aquí abajo. En nosotros te llamamos. Por lo general las empresas no andan buscando ISFPs. Y la razón principal es de que, bueno, ellos son personas que tienen tres problemas muy grandes. Ellos tienen con el no causar problemas, con la responsabilidad y también con lo que es la eficiencia muchas veces. Lo que pasa es que ISFP es una personalidad que está muy diseñada para hacer las cosas a su propio ritmo, su propia forma de hacer las cosas, con su propia metodología, sus propias formas de resolver. Y eso cuando lo ves en un apartado de empresa, en una empresa no te dejan experimentar, no te dejan ir moviendo cosas, no, es como que tienes que hacerlo así, ya está, porque tenemos este parámetro y no te vamos a dar toda la libertad que estás buscando como ISFP. Ahora, cuando hay una forma de hacer algo y el ISFP lo quiere hacer distinto, se crea una fricción, se crea un conflicto y tienes como tal un problema de ir discutiendo con la persona que acabas de contratar. Con respecto a responsabilidad, algunos ISFPs básicamente no quieren hacer las cosas porque la plata no termina de motivarlos. El dinero a muchos ISFP les gusta, pero más que gustarles la plata, les gusta el qué van a hacer con la plata. Espero se entienda eso. Y ISFP es una personalidad con FI, y eso significa que va a depender mucho de cómo, o sea, qué enfoque quiere darle para ver cómo llega hasta eso concretamente. Así que ISFP también tiene problemas con lo que es responsabilidad. Y si hablamos de eficiencia, pues aquí es como lanzar una monedita. Algunos ISFP son muy eficientes y otros pues no lo son, porque trabajan desde FI y no desde T. Como lo digo en español, trabajan desde su identidad y gustos y no desde lo que se considera objetivamente productivo o funcional. ¿Estas dos cosas se pueden unificar? Sí. ¿Hay ISFP productivos? Sí. ¿Hay ISFP muy funcionales? Sí. ¿Hay ISFP exitosos? Sí, sí los hay, no se puede negar. Pero con respecto a lo que es la eficiencia tradicional, ahí sí es donde terminan pecando. A ver, ya que estoy hablando de lo que nosotros te llamamos, voy a de una vez agarrar a los otros dos que van aquí. Que básicamente tienen los problemas de ISFP pero repartidos, así que vamos a explicarlo. El siguiente es INFP. A ver, con INFP los problemas son con respecto a lo que es la responsabilidad y la eficiencia. Igualito que lo que dije con ISFP. Una personalidad con FI le gusta hacer las cosas a su propia forma de hacer las cosas. Y pues con INFP no te van a dejar siempre experimentar hasta que encuentres una estabilidad con el trabajo que quieras. Algunos INFP lo hacen, sí, pero va a depender mucho más de la suerte que tengas en la empresa en la que estás o del jefe que tienes. Porque en muchos casos no te van a dejar hacer esta experimentación para que te logres estabilizar. Y con respecto a la eficiencia, ya lo expliqué, bueno, ya lo acabo de decir justamente.
A ver, la siguiente que quiero mencionar, y me van a perdonar, son los ENFP. Uy, se abrió algo. Son los ENFPs. Y ese tipo de personalidad, pues en lo que tiene el principal problema es en la constancia. Con respecto a la constancia, tienes una personalidad que pues en algunos casos es muy funcional, en otros casos es muy disperso, en otros casos demora demasiado, en otros casos es demasiado rápido, en algunos casos no viene a trabajar, en otros casos está viniendo hasta cuando no lo están llamando. Y esto de la constancia hace que para una empresa es como que, amigo, eres tan bueno, pero al mismo tiempo eres tan inestable de que pues no sé si te quiero conmigo. Sí, pero yo saqué las notas más altas y yo veo como tal tus notas hasta el tope, están buenísimas. Pero si no vas a estar, no sé si esa nota alta y todos estos diplomas que tienes te vayan a servir de algo. Y esto lastimosamente por un NFP sí le duele, sí le pesa, y yo lo sé. Porque a pesar de que son personas bastante funcionales con respecto a sus propias cosas, cuando van a una entrevista de trabajo sí tienen ese tipo de problemas. Así que ya saben más o menos por dónde ir mejorando. Y bueno, sobre todo si estás en ese tipo de personalidad, utiliza el NEFITE para alcanzar una estabilidad en el trabajo que te quieras plantear antes de que vayas a postularte, que es un poquito complicado, yo sé, pero de que se puede, se puede. Así que una disculpa para ustedes tres, chicos, usuarios de FI, ISFP, INFP y ENFP, pero lo tengo que dejar acá lastimosamente por ello. A ver, pasamos a la siguiente clasificación. En este caso es posiblemente te contratemos. El primero que quiero poner acá es a INTP. Por lo general, con INTP es una personalidad que con esto del TINE sí logra estabilizar varios tipos de mecanismos de trabajo. Si bien mucho se habla de lo que es la procrastinación con este tipo de personalidad, cuando lo ves chambeando, pues no es tanto así, la verdad. Pero algo interesante con este tipo de personalidad es de que las empresas lo suelen buscar para trabajos muy especializados. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que con su función cognitiva algo donde sea totalmente crucial y específico, necesitar una persona que tenga tanta información tan diversa sobre lo que quiere hacer. Así que ahí en INTP lo pongo y posiblemente te contratemos porque no trae problemas, tampoco destaca, pero si es por un tema específico, ahí sí es uno de los primeros que van a terminar de llamar. Así que bueno, aquí tenemos el INTP. A ver, ya que estoy hablando de INTP, me estaba olvidando de su hermanito, el ENTP. A ver, ENTP lo tengo que poner aquí, en analizaremos tu currículum a fondo. ¿Por qué? Porque ENTP es una personalidad que pues tiene demasiado potencial, pero al mismo tiempo hay que ver cuál es su potencial de caos, su potencial de crecimiento y su potencial en general, porque tiene los mismos problemas que tienen las personas ENFP, pero tiene mayor cantidad de beneficios, curiosamente. Y esto hace que la empresa lo tenga muy en consideración para bastantes cosas. Si quieren un ejemplo de esto, si quieren a alguien en mente, imaginen a Doctor House. ¿Sí? Doctor House es NTP. Si no has visto la serie, te doy un pequeño resumen, pero tienes a un doctor, tienes a un médico, que es extremadamente bueno resolviendo problemas muy específicos, de personas muy específicas, pero el tipo como tal es un poco como que insufrible por cómo le habla a las personas, cómo los tratan y por todo lo que le pasa. Es como que, ay, me desesperas tanto, pero al mismo tiempo sé que eres totalmente necesario y tus capacidades realmente valen la pena para el trabajo en el que estás. Ya, es algo más o menos así de ese tipo. Calza correctamente con esta clasificación, que es analizar a fondo el currículum para ver si es que realmente vale la pena contratarlo. A ver, con el siguiente que quiero poner acá es a INFJ una vez. INFJ es una personalidad, no me gusta decirlo así, pero con respecto a lo que es el contratarlo para una empresa, viene a ser una persona estándar. ¿A qué me refiero? A de que todo lo que les dije anteriormente con respecto a responsabilidad, eficiencia, constancia, ética, iniciativa y no crear problemas, es una persona que cumple correctamente con todo, pero lastimosamente no destaca en ninguno. Los INFJ son responsables, sí y no, depende de la resonancia emocional. Son eficientes, sí y no, depende del arquetipo. Son constantes, sí, la verdad, eso de verdad que sí, no se puede decir que no. En ética laboral eso puede ir cambiando y variando, pero casi siempre termina en un sí. En iniciativa, pues también por la resonancia emocional. Y en no problemáticas, pues también cumple. Es como, por eso cumple todo, ¿por qué no lo ponemos más arriba? Porque básicamente los que están un poco más arriba sí tienen unos stats un poquito más altos en lo que estamos buscando aquí en la contratación de empresa. Así que si eres INFJ y vas a una entrevista de trabajo, te vas a dar cuenta que tu mayor beneficio va a ser tu carisma. Pero yo soy INFJ, el carisma no era de los INFJ. De hecho, cualquier persona con fe sabe cómo ponerse carismático.
Y con esto me refiero a la forma de hablar, los gestos, la ropa que vas a llevar, la impresión que le vas a dar a la persona que te entrevista. Y no me vas a decir que eso es complicado, así que no me vengas con eso, que para un INFJ eso es fácil, así que tú puedes, tú puedes. A ver, la siguiente que quiero comentar aquí es la de ESFJ. ¿Dónde estás? Aquí estás. ESFJ es una personalidad que, con respecto a los parámetros que les dije anteriormente, también cumple bastante bien. Pero el problema con las empresas y con los SFJs es su propio carisma. Así como hace rato lo hablé con INFJ del que carisma es su mejor aliado, ya con ellos es algo más o menos pero contrario. ¿A qué me estoy refiriendo? A que cuando tú ves el perfil de una persona SFJ es como que, oye, se nota que es responsable por arquetipos y todo lo demás, pero al mismo tiempo me trae un poco de desconfianza. Porque si es una persona que se ve claramente emocional, en este apartado no estoy seguro si deberíamos contratarlo o no, porque va a hacer falta que haya un buen ambiente laboral. Y esto algunas empresas lo tienen en cuenta. Muchas empresas dicen, sí, SFJ, adelante. Otras empresas dicen, ¿sabes qué? SFJ no, porque es demasiado emocional. Pero yo soy SFJ y no soy emocional. Sí, lo sabemos que te puedes poner todo el equipo en la espalda como SFJ, pero te vas a terminar sobrecargando. Y esto a muchas empresas no les termina de gustar. Así que hay que tenerlo en cuenta. Pero si tienes eso en consideración, algunas empresas por lo contrario te van a poner adelante. Porque saben que pueden abusar de tu buena fe, de tu compromiso con el trabajo. Y eso tampoco no es correcto, ¿sí? Así que SFJ lo voy a poner acá en posibles que te contratemos, pero créeme que tranquilamente podría estar acá arriba. Así que es el que está por subir. O ya lo dejamos arriba, ya por lo que les acabo de decir, para que no sea algo injusto. A ver, ya que hemos entrado hasta lo que están hasta arriba, vamos a empezar a hablar de ellos. A ver, primero tenemos a ISFJ. ISFJ es una personalidad que la verdad a las empresas les encantan, porque tiene de todo y pues bastante bien, honestamente, ¿eh? Los ISFJ suelen ser responsables. Si están en empresa, o sea, no el niñato adolescente, no, si están en empresa, sí suelen ser responsables. En eficiencia, no destacan a full, depende mucho del arquetipo, pero pasa bien tirando para arriba. En constancia, un usuario de sí es constante. Pasa correctamente. En ética laboral es algo que sí se podría poner un poco como que en juicio, pero muchos ISFJ no se cuestionan esto porque están mucho más centrados o bien en el trabajo o bien en el ambiente laboral y no tanto en la ética propiamente. Los INFJ por otro lado sí se ven esto de la ética, porque ellos sí son un poco más de estar en temas mentales. Con respecto al tema de la iniciativa, muchos podrían pensar que como uso un ISFJ, disculpen, no tiene mucha iniciativa, pero esto no es cierto, ya que la propia resonancia emocional y el compromiso que tienen con el trabajo o con los compañeros hacen que sí tengan iniciativa para poder ayudar o ponerse la camiseta, como muchos dicen. Con respecto a no problemáticas, bueno, ISFJ no suele crear problemas, no son de hacer ese tipo de cosas. Si lo hacen es más que todo porque tienen un amiguito que los incita o los impulsa a esto, que por lo general suele ser el STP de la empresa, pero bueno, digo nomás, digo. Así que ISFJ lo tenemos que dejar acá. A ver, el otro que tengo que poner hasta acá arriba es INTJ. ¿Dónde estás, amiguito? Aquí estás. INTJ, ¿por qué no lo pongo hasta arriba? Bueno, vamos a explicarlo. INTJ cumple con todo lo anterior mencionado, pero tiene un problema, ¿sí? Y es que esta personalidad depende, o sea, no depende, sino de que trabaja mucho con material teórico. Y lo que es el material teórico puede hacer que hagan algunos experimentos que en efecto son correctamente eficientes, que a la empresa le va a convenir. Pero muchas veces esto de ir experimentando dentro de una empresa a mucha gente no le gusta. Y el hecho de que no le guste, pues básicamente no hace que sea preferible de contratar, para ponerlo como tal hasta arriba. Así que INTJ cumple con todo, sí, pero el hecho de que sea una personalidad que utiliza material teórico para optimizar los trabajos o los ambientes hace que la empresa se lo piense un poquito. No se lo piense tanto, pero sí se lo piense un poquito. Otra cosa es de que el apartado arquetípico que suelen venderle a los entrevistadores calza muy bien para un tipo de persona. Hay otra cosa más, desde que ese tipo de personalidad, los INTJs, son un poco ariscos a la hora de poder relacionarse con otras personas dentro de la empresa. Y esto crea un mal ambiente laboral, como que más o menos, ya que si tienes a muchas personas emocionales o sociables, el INTJ va a destacar por no ser sociable. Y eso pues sí genera un temita, así que ténganlo bastante en cuenta. A ver, la siguiente personalidad que tengo que poner acá en posiblemente te contratemos, bueno, en sí contratado, es la de ENFJ.
A ver, ENFJ es un tipo de personalidad bastante interesante, con respecto a ser contratados, ya que por lo general el tema del carisma, el tema de poder exponer qué tipo de cosas quiere venderle a la otra persona como el entrevistador, hace que rápidamente le digan que sí, empezando por ahí. Otra cosa es de que los demás puntos que mencioné con respecto a responsabilidad, constancia, ética y todo eso también lo tienen en cuenta. Pero una razón por la cual mucha gente, o sea, muchas empresas te buscan y te van a decir que sí al NFJ es porque perciben que en su perfil tienen este punto de poder ponerse todo en la espalda y hacerlo todo ellos. Así como si fuera una mamá que se encarga de ir recogiendo todos los juguetitos de los niños. Ya, algo básicamente así. Esto la empresa a veces no se lo remunera, por si acaso, ¿ah? Pero sí es algo que suele pasar bastante. Y si eres NFJ, toma conciencia si es que realmente vale la pena hacerlo, ¿ah? Espero no andar en crisis con el tema del tip, pero sí tenlo en consideración. Muchas empresas sí buscan un montón de NFJs. Es una personalidad no muy usual de encontrar, es cierto, pero al mismo tiempo sí lo suelen buscar bastante. Bueno, ya que estoy hablando de NFJ y de INTJ, tengo que hablar del no clasificable del día de hoy. Es ENTJ. ¿NTJ no lo buscan las empresas? No, las empresas no suelen querer personas NTJs. Y es una explicación un poco extraña que quiero que la entiendan muy bien. NTJ es una personalidad que por lo general tiene una palabrita clave que lo caracteriza, que es la palabra ambición. El tema de ir subiendo de puesto, de ir escalando. Y esto para una empresa como que no le gusta tanto la idea. Se los voy a explicar de la siguiente manera. Con NTJ es una personalidad responsable, sí. Eficiente, sí. Constante, también. Ética laboral, no siempre tienen ética laboral, por si acaso, ¿ah? Iniciativa, tienen más iniciativa de la que deberían para un empleado. Y en no problemática también genera como tal un problema, ya que algunos NTJs no buscan ¿cómo decirlo? Buscan experimentar con el tema del ni para llegar a una meta en concreto. Y esto a una empresa, como dije con INTJ, no suele gustarle tanto. Sin embargo, los NTJ, a diferencia de los INTJ, no es que lo hagan en silencio o no es que lo hagan para ellos mismos, sino que suelen incluir a sus demás compañeros para poder implementar nuevos sistemas, así como hacen un NTP, por ejemplo. Y esto a la empresa tampoco le suele gustar. Y bueno, a NTJ lo estoy poniendo en no clasificable porque, o bueno, en vez de ponerlo en no clasificable, también podríamos ponerlo aquí en analizar el currículum a fondo. Pero es que también lo podemos poner en sí contratado. Es por eso que lo pongo aquí en no clasificable, porque es una personalidad que tiene tantas cosas buenas, pero también tantas cosas que a la empresa no le convienen o no le gustan, que pues no lo puedo poner arriba, a pesar de ser una persona eficiente y a pesar de ser una persona responsable. Espero quede claro con este tipo de personalidad. Ya llegando al top, creo que ya no es sorpresa de nadie ver que estos dos amiguitos están aquí, el STJ y el INTJ. El ISTJ y el ISTJ, disculpen. Y ambos tienen cosas en común y cosas diferentes que la empresa también aprovecha, curiosamente. Así que primero vamos con lo que tienen en común. Ambos tipos de personalidad, ESTJ e ISTJ, comparten el tema de responsabilidad. Ambos son responsables cuando están en empresa. En eficiencia, sí, son personas que tienen T, que significa de que siempre van por el camino más óptimo y eficiente en base a resultados. Constancia, son dos usuarios de sí, no andan experimentando cosas, no andan cambiando cositas así a lo random y son constantes. Tú puedes confiar en ellos porque básicamente siguen este parámetro de la herramienta así. Ética laboral, los STJ no están muy vinculados al tema de la ética laboral, es cierto, pero tampoco es algo como para mandarlos tan hasta abajo o como para bajarlos de puesto. Con respecto a ISTJ, la ética laboral sí los representa, porque el tema de lo que es sus valores propios suelen vincularlos a los valores que tiene la empresa. Estos valores en conjunto hacen que hagan una especie de sinergia y pues se estabilizan extremadamente bien. Tú deberías, por lo general, copiar una persona ISTJ que está en una empresa porque se vincula tanto los valores de la persona como los valores de la empresa. Incluso pasa de que cuando una persona ISTJ no comparte valores con la empresa, opta por dejarla, abandonarla o hacer que la empresa lo traslade a otro lado totalmente distinto. Así que cosa curiosa, diría yo. Con respecto a iniciativa,
Cuando hay lo que son los valores en ISTJ, ellos sí tienen un tema de iniciativa para poder implementar nuevos, no nuevos sistemas, sino implementar nuevas cositas, nuevos detalles, nuevas herramientas para sí mismos, no para otros, sino para sí mismos, para mejorar un tema de optimizar las cosas. Así que sí hay iniciativa por parte de ISTJ. Con respecto a ESTJ, el tema de la iniciativa sí es algo que se nota, ya que ellos son un poco más activos y quieren como tal involucrar a otras personas de la empresa para ir implementando nuevos tipos de sistemas. ¿Por qué es esto? Por el neterciario. Los ESTJ son personas de que esto de la función sí, o sea, la estabilidad y lo que funciona anteriormente, les da paz. Pero después de un tiempo dices, ¿sabes qué? Me gusta mi paz, pero quiero que mi paz sea más grande, quiero que sea mejor. ¿Y cómo es esto? Pues vamos a implementar un nuevo sistema. Si por ejemplo antes teníamos lo que es una cafetera que es de esas que se ponen con fueguito, vamos a cambiarlo y ponemos una cafetera automática. ¿Automática? Eso es demasiado. No, ya, ok, una cafeterita electrónica. ¿Te parece? ¿Te gusta? A mí me parece muy mediocre, pero es una buena forma de evolucionar. ¿Se dan cuenta? Así va evolucionando la persona de STJ. ¿Qué pasa? De que después de un mes la propia persona de STJ dice, ¿sabes qué? Uy, se rompió, uy, se cayó, uy, deberíamos cambiarla, uy, se malogró, y trae lo que es una cafetera automática. ¿Por qué? Porque el café te genera eficiencia con respecto a lo que es el tema del tiempo, el olor, el ambiente y un montón de cositas más. Y así como te lo puedo explicar con un ejemplo simple de una cafetera, pasa en realidad con un montón de cosas cuando tienes una persona de STJ de empleado. Es por eso que las empresas los terminan buscando, porque no solo se quedan ahí estancados, sino que buscan crecer, mejorar, pero sin aplastar directamente todo lo demás, porque no lo hacen a lo random o experimentando, sino con algo que saben que va a funcionar desde lo que es una experimentación un poquito extraña que es con el NE. Espero se entienda. Y bueno, último punto es el no problemáticas, y pues ninguno de los dos son personas que crean problemas como tal. ¿Por qué STJ sí y NTJ no? Básicamente porque el NTJ te plantea una hipótesis de qué cosa podría salir, y el STJ sí te lo demuestra con pruebas. Y esto de demostrarlo con pruebas, créalo o no, permite que tengas una mejor estabilización. Así que si hay incluso lo que es un consenso para hacer un cambio o algo por el estilo, es mucho más calmado, relajado y estructurado lo que hace el ESTJ contra lo que hace el NTJ, que es un poquito más caótico. Espero se entienda. Y bueno, gente, hasta aquí dejamos la talla gris del día de hoy sobre quiénes son los que las empresas suelen buscar para contratar. Reitero otra vez, si tu personalidad no quedó hasta arriba, una disculpa. Es un tema de por lo general, y ten en cuenta también de que si hay cosas que he mencionado que tú quieres mejorar, puedes hacerlo, ya sea con sesiones conmigo, luego mi autopublicidad, o pues que tú por conciencia propia, utilizando tus propias herramientas cognitivas para poder implementar eso específicamente, ya sea por un tema de responsabilidad, constancia u otras cosas que he mencionado. Y también mencionarte que si te ha servido, te ha gustado este video o te has identificado para bien o para mal, por favor déjame un comentario. El algoritmo de YouTube realmente me lo hace saber, realmente yo sé que existe. Siento que estoy hablando de otra cosa pero no estoy hablando del algoritmo de YouTube. Así que por favor deja un comentario, porfa, no seas así. Y bueno, eso sería todo. Y bueno, nos volveremos a ver en otro video, créelo que sí. Y recuerda por último, un tipo de personalidad no te encasilla. El sistema te da las herramientas y eres tú quien decide qué hacer con ellas. Así que bueno, hasta luego, la vida es bella y tengo un día excelso.